Bueno, y con esa música de fondo que va a seguir sonando ahí, yo le pido que oremos y pídale al Señor usted de su corazón, Señor, háblame, Señor, transfórmame, Señor, oriéntame. No sé cuál sea la necesidad que usted tiene en este momento. Estamos pidiéndote, por favor, tu consejo y tu dirección. Tú nos diste tu palabra, nos diste tu espíritu. Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a ti y escucharte y ser restaurados y pasar por esta vida con un propósito y un sentido, Señor. Este momento es tan especial porque tú nos vas a hablar. Yo tengo esa convicción, no sé usted, querido asistente, pero yo tengo la convicción que Dios va a hablar a mi corazón. Y Padre, quiero pedirte que por favor me enseñes de tu sabiduría y de tu consejo. Que lo que tú hables hoy a mi corazón dé fruto, afecte mi forma de pensar, de hablar, de sentir. Que trascienda, Señor, para bendecir a otras vidas. Pero principalmente, Señor, que ligue mi corazón más a ti, Señor. Que te aprenda a amar más y a conocer más. Te doy gracias, Padre, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante y muy importante. Hoy estamos haciendo la consagración de los semestres laborales académicos. Bueno, ayer mandé la invitación y les decía, bueno, todos los que estén estudiando traigan un símbolo de algo académico porque usted mismo le va a consagrar al Señor todo su trabajo de este semestre. Y por ahí alguien en el chat me escribió, oye, ¿y no se puede contemplar la parte laboral? Y yo decía, oiga, pues claro, también, ¿por qué no? Porque estamos todos, obviamente, comenzando un año, comenzando un semestre. Entonces también todos los que tienen un trabajo que quiera consagrárselo al Señor, también están bienvenidos. Y el mensaje va a abarcar a todos. Y usted dirá, pero es que yo no hago nada en la casa, yo solamente atiendo a mis hijos, pago servicios, pago universidades, hago de todo, pero no hago nada más. ¿Aplica para mí? Pues obviamente claro que sí, porque es uno de los trabajos más difíciles y más complejos, dirigir un hogar, atender un hogar. Hablo para las mamitas, para los papitos que obviamente están atendiendo sus hogares. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer en todo lo que hagamos, sea lo académico, sea lo laboral, sea el negocio que esté emprendiendo, cualquier cosa que estemos haciendo o todas a la vez, porque este mundo es tan dinámico que a veces toca hacer todo a la vez, la gran pregunta que tenemos que contestarnos es el para qué de lo que estamos haciendo. Y vamos a girar en función de dar respuesta a esa pregunta, ¿para qué? Y usted pregúntese en este momento, ¿para qué me levanto temprano? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me matriculo? ¿Para qué voy al colegio? ¿Para qué compro unos libros? ¿Para qué firmo un contrato de trabajo? ¿Para qué hago todo lo que hago todos los días? Y resulta que necesitamos darle respuesta a esa pregunta porque si no, nuestra vida va a perder completamente el sentido. Y yo lo invito a que hoy usted pueda responder esa pregunta en la dirección del Señor. Y ese para qué puede tener muchas respuestas, ¿sí? ¿Para qué lo hago? Pues para satisfacer a mi familia. Lo hago porque todo el mundo lo hace, porque hay que hacerlo, porque no me puedo quedar haciendo nada. Lo hago porque necesito plata, lo hago porque necesito aprender. Y todas estas preguntas pueden tener una cierta validez, pero muy tangencial, muy al ladito de lo que realmente es la esencia. Vamos a ir a la palabra, Biblias de papel, por favor, Reina Valera, Efesios capítulo 2, versículo número 10. Efesios capítulo 2, versículo número 10. Si usted lee los versículos anteriores a Efesios, pues encontramos el tremendo regalo que el Señor nos ha dado por su gracia. Y es que nos dio vida, dice el primer versículo del capítulo 2 de Efesios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aquí la palabra me empieza a decir que Dios ha hecho una transición en mi vida para empezarle a dar un sentido
a todo lo que yo hago. Yo estaba muerto espiritualmente, podía estar vivo, pero muerto espiritualmente. Mi condición de estar muerto espiritualmente me aleja completamente del entendimiento de las cosas que Dios ha hecho. Si usted lee Génesis, me fascina siempre tomar como referencia a Génesis porque es el norte original de Dios antes de que hubiese entrado el pecado y la distorsión de todo lo perfecto que Dios hizo. Pero si vamos a Génesis, en Génesis vamos a encontrar que Dios todo lo hizo perfecto y lo hizo con propósitos. Todo el Señor lo hizo con propósitos. Y si el Señor todo lo que hizo fue con propósito, si el Señor todo lo que creó, lo creó con un propósito específico, si creó leyes físicas, leyes naturales, y esas leyes estaban ordenadas y estaban coordinadas, yo le digo que su vida es un propósito mucho mayor que la perfección de haber colocado el sol, las estrellas en el punto específico y haber puesto unas leyes naturales tan perfectas para que todo armonizara. Entonces, queridos, ustedes que me escuchan en esta mañana, ustedes hacen parte de una creación y una perfección de Dios para que usted armonice en un propósito de Dios. La vida de Dios para usted no es indiferente. Usted no está ahí como un anexo en esta realidad. Dios tiene un propósito muy armónico dentro de algo más. Usted hace parte de un engranaje muy grande. Y usted no se imagina en la medida que cuando podamos entender el para qué de lo que yo hago, va a poder impactar a otras vidas y a otras generaciones. Entonces, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Dios me dice, fui renacido, fui llamado, estoy siendo llamado a tener una vida con sentido, alejada de esa enemistad que el pecado en mi naturaleza humana me había separado de Dios. Su vida y mi vida y todo lo que hacemos tiene una completa conexión y un propósito en el Señor. Pero entonces ahora sí vayamos al versículo 10 que les decía. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué este propósito? Dice, porque somos hechura suya. Escuche muy bien. Debemos entender que nuestra vida fue creada primeramente físicamente y en segundo lugar espiritualmente para Dios. Somos hechos por Él. Alguien me decía alguna vez, es buena la autosuficiencia. Y yo le decía, jamás vamos a ser autosuficientes, jamás. ¿Es malo ser completamente dependientes? Sí, totalmente es malo ser completamente dependiente, pero la autosuficiencia no existe, jamás va a existir la autosuficiencia. Por eso cuando se levanta la soberbia en nuestro corazón, estamos desconociendo lo vulnerables y lo débiles que somos en la vida. Usted está aquí por muchos motivos y muchas personas intervinieron para que usted pudiera llegar a este lugar. ¿Cuántas personas intervinieron para los que están virtuales para que haya una señal de internet y se hubiese hecho ese celular? Y en este momento, ¿cuántas personas están trabajando para que haya electricidad y haya una señal de internet? Entonces usted nunca puede llegar a decir, yo puedo solo, yo no necesito absolutamente a nadie. Hubo alguien que puso esa puerta, que hizo la vía, que hizo el transporte por el cual usted tomó, que está bombeando el agua con la que usted se bañó. Cualquier cosa que miremos, dependemos de otra persona. Entonces, cuando entendemos que somos hechura de Dios, tenemos que empezar a responder la pregunta, ¿el para qué? El para qué no es una respuesta egoísta e individual. Soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Empezamos a dar respuesta a esa pregunta. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Que podamos entender qué es lo que el Salmo 139 dice, que cuando fuimos formados,
todo estaba escrito en el libro, en el diario, en el plan, en el manual que Dios creó para nuestras vidas. Entonces, nunca hagamos nada mecánicamente. Nunca entremos y tomemos un trabajo por necesidad. Nunca hagamos nada porque hay que hacerlo. Nunca corramos tras esa vanidad del razonamiento de hacer las cosas porque todo el mundo las hace, sino de entender que todo tiene un propósito. Entonces, Efesios 2:10 me dice, ¿para qué? He sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Dios dice que es bueno en Génesis, y Dios creó la luz y vio que era bueno, y Dios separó las aguas de la tierra, y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó, dice que vio que todo era bueno. Y todo era bueno es que todo armoniza para mostrar la gloria de la grandeza de Dios. Entonces usted y yo estamos vivos hoy de milagro, con pandemias, con accidentes, con atracos, con todo lo que le pasa a la gente. Usted y yo estamos vivos hoy porque Dios nos tiene en un propósito armónico para mostrar su grandeza a través de lo que nosotros hagamos, estudiemos y trabajemos. Cuando Dios colocó al ser humano en el huerto del Edén, les dijo, multipliquen, fructifiquen y sojuzguen. ¿Qué está diciendo Dios? Que todo lo que hagamos en lo cotidiano tiene que afectar donde estamos. Si usted pasa por un salón y no afecta de alguna manera, que de tal forma que usted muestre a Dios a través de su vida, si usted es director de un departamento en una empresa, si usted abre una empresa, si usted hace el negocio que sea, si usted sirve en la iglesia, su propósito es armonizar en la voluntad de Dios para afectar y transformar ese lugar donde Dios lo ha puesto. No podemos pasar anónimos donde Dios nos coloque. Y menos, peor aún, en el peor de los casos, no podemos llegar a dañar lo que el lugar donde Dios nos hizo. O sea, no puede haber un buen ambiente y llegó usted de cristiano y se desmejoró eso y comenzaron las groserías y comenzó el chisme y comenzó el mal ambiente. Todo lo contrario, Dios nos ha puesto allá para ese propósito armónico, para glorificarlo a Él y que usted sojuzgue, señoríe y haga un impacto en su vida. Entonces vamos a responder a la pregunta ¿cómo? Ya respondimos la pregunta ¿para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo? ¿Yo cómo puedo hacer buenas obras? ¿Yo cómo puedo moverme en esa voluntad del Señor? Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, y volvemos a esa palabrita tan clave y tan difícil que es para nosotros los seres humanos y se llama el Shema de Dios, el Shema de escuchar con la intención ¿de qué? De obedecer, ¿ok? Entonces, si soy creado para buenas obras, humanamente estoy impedido. Yo no puedo ser bueno por mí mismo. Los dones y las capacidades que Dios me ha dado solamente se potencializan cuando yo las coloco en las manos de Él. Cuando yo no coloco mis capacidades y dones en las manos de Dios, Satanás sí las va a utilizar. Y usted va a resultar siendo un instrumento de mal. Su ingenio, su inteligencia, su fortaleza, su belleza, su absolutamente todo, Satanás lo va a usar para daño, para perversión, para romper ese propósito. Entonces por eso todo, absolutamente todo lo que usted tiene, debe entender que debe estar dirigido por el Señor. Deuteronomio 28:1 me dice en la palabra, acontecerá que si oyeres, escuche muy bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche muy bien, aquí me está diciendo el cómo. El cómo es escuchando y obedeciendo y poniendo en práctica los principios del reino. Esto es lo que el Señor nos ha venido hablando a lo largo de enero.
Usted puede ver en Deuteronomio 28 que Dios no quiere que usted sea una persona anónima. Usted no es un agente pasivo en este mundo. Usted no puede pasar indiferente sobre la faz de la tierra. Usted no es un animalito que nació, creció, se reprodujo y murió. Hay una trascendencia mayor. Y para poder trascender necesitamos en el estudio, en el trabajo, en la casa, en el ministerio, escuchar atentamente los principios que Dios nos dio para que podamos fructificar aquí en la tierra, para que nos podamos defender de las fieras que están alrededor de nosotros. Y no hablo de la familia, estoy hablando de todo el ambiente pesado que hay en el mundo. Dios nos da unos principios para que nos podamos mover en este mundo, y esos principios contrarrestan las leyes naturales. El principio del perdón lo guarda usted de cáncer, de úlcera, de diabetes. El principio del amor lo guarda del rencor, lo guarda del aislamiento, lo guarda de romper relaciones interpersonales. El principio de la mayordomía lo guarda de usted quedar en la ruina. El principio de la sabiduría, de temer a Dios, lo va a guardar de envanecerse. Entonces, si usted se da cuenta, en todo lo que usted le va a consagrar hoy al Señor, tenemos que decirle: Señor, hoy te voy a consagrar este año académico, laboral, porque tú me llamas a hacer obras buenas, y la única forma que lo puedo hacer es escuchándote atentamente y entendiendo cómo quieres tú que yo me mueva en esos principios divinos. Y ahí, como consecuencia, usted no va a pasar anónimo sobre la tierra. Se lo garantizo, se lo garantizo. O no se lo garantizo, es que la palabra es la que lo está garantizando. Te exaltará el Señor sobre todas las naciones de la tierra. Usted no necesita la cuña política. Usted no necesita el patrocinio de la persona de influencia. Usted no necesita pagar prebendas para resaltar, para que Dios lo coloque en alto. Usted, cumpliendo los principios de Dios, Dios lo va a poner en alto, porque el propósito de Dios es que usted haga buenas obras y usted honre y glorifique a Dios en todo lo que hace. Y para los jóvenes vamos a responder la pregunta ¿cuándo? Bueno, también para nosotros los jóvenes adultos. Pero en Eclesiastés 12:1 vamos a entender cuál es el mejor momento de hacerlo, y esto de verdad le quiero enfatizar este versículo a los jóvenes. Eclesiastés es un libro de mucha sabiduría, escrito con toda la realidad de lo que es la condición humana. Y si leemos en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Eclesiastés, vamos a responder a la tercera pregunta, y es el ¿cuándo? ¿Cuándo debo enfocarme? ¿Cuándo debo empezar a ser productivo? ¿Cuándo debo entender los principios de Dios? ¿Cuándo debo aprender a escuchar a Dios y aplicar lo que Él me enseña? Dice el versículo 1, Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate, escuche muy bien, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo, jóvenes? Ya, hay que hacerlo ya. Mire, he visto y he escuchado muchos jóvenes que dicen: me voy a dar un tiempo, voy a disfrutar la juventud y después me pongo productivo. Falso, no es así. La palabra dice ¿cuándo? Ya. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días ¿qué? Los días malos, y lleguen los años de ¿qué? En los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. En ese sentido, aquí la palabra nos puede ampliar un poquito más el rango y nos puede aceptar a otros que no somos tan jóvenes.
Y lo que nos está diciendo en sí la palabra es, tengamos en cuenta que la razón de nuestra vida es Dios y que todo lo que hagamos, lo hagamos con todas las fuerzas mientras nos podemos mover, mientras tenemos vida, mientras a usted no se le olvida dónde dejó las llaves, mientras usted no llega morado al segundo piso de subir las escaleras, mientras usted se puede mover por sí solito. Entonces, en ese sentido, yo digo, aquí hay mucha juventud, aquí hay un ramillete de juventud, independientemente de las edades, porque gracias al Señor, aquí hay personas sanas, aquí hay personas con toda la vitalidad. Aquí yo veo personas de la tercera edad con unos potenciales, una lucidez mental, una fortaleza física, un coraje en su corazón, y yo digo, son más jóvenes incluso que los más jóvenes que ellos mismos. Entonces, el cuándo nos alberga, nos abraza a todos y nos dice, hágalo ya. No espere 10 años, no espere 5 años. Haga buenas obras, escuchando a Dios, poniendo sus principios en todo lo que usted haga, y hágalo ahora que tiene mente, que tiene memoria, que tiene fuerzas, que se vale por sí mismo, que usted tiene capacidad de hablar, de estudiar, de moverse, de aconsejar, de dirigir, de hacer muchas cosas, pero lo que nos está diciendo la palabra es, si hay vida, afecte el sitio donde usted está, aféctelo de manera positiva. Entonces aquí los viejitos que se habían descartado están muy involucrados, y usted, querido anciano, tiene la capacidad de transformar este mundo, tiene la capacidad de afectar este mundo. Me pareció tan lindo ayer que se terminaron los 21 días de oración y ver personas de edad, de la tercera edad, conectados los 21 días a la plataforma Orando por Colombia. Yo digo, wow, qué regalo de Dios para Colombia, personas dedicadas a buenas obras. ¿Qué es lo que generalmente se ve culturalmente con una persona de la tercera edad? Son un estorbo, no sabemos dónde ponerlas, no sabemos qué hacer con esas personas, las buscamos es en el geriátrico allá para que las cuiden porque son un estorbo, porque ya no producen. Y yo digo, qué desperdicio y qué mentalidad tan cerrada la que tenemos con esta cultura sin entender los principios de Dios, que una persona madura tiene toda la experiencia y la capacidad de seguir bendiciendo generaciones. Yo digo, estoy muy, muy convencido que muchas abuelitas que están vivas hoy día, Dios las tiene para velar en oración por los chicos que están perdidos, para ser centinelas de las siguientes generaciones, con su ejemplo, con su trabajo, con sus oraciones, con su relación con el Señor. Entonces un anciano nunca sobra. Si ustedes se dan cuenta, en el reino de los cielos un anciano es lo más valioso. ¿Cuántos les dan un aplauso a todos nuestros ancianos, nuestros patriarcas? Y por eso, queridos jóvenes, necesitamos entender la cultura del reino de Dios. Jóvenes, nunca subestimen ni nunca menosprecien a sus padres y a sus abuelos. Nunca rompan semejante principio tan valioso. Y si en el mundo natural no lo debe hacer, menos lo haga si sus padres y sus abuelos son espirituales, porque ellos están velando por usted, porque ellos están orando por usted y porque ellos se convierten en un cerco de protección alrededor de sus vidas. En el cielo nos llevaremos grandes sorpresas, y de pronto muchos que hicieron alarde de sus grandes triunfos, cuando estén delante del Señor van a entender que sus triunfos se labraron en las rodillas de sus papás o de sus abuelos. Entonces es demasiado importante entender ese cuándo, mientras haya vida. Y querido anciano, querido, bueno, esa no es la palabra, digamos joven adulto, joven readulto. Si no utilicemos la palabra anciano, joven readulto, nunca
tire la toalla ni nunca se sienta inútil en esta vida, porque si tú te acuerdas de tu Creador en los días en que todavía eres cuerdo y te mueves, vas a ser bendición. Ustedes conocieron a mi suegro, hasta su último suspiro fue un hombre que bendijo su generación. Nos hace mucha falta porque uno siente, no sé si usted ha estado alguna vez en una casa donde está ese árbol grande que lo cubre así y un día lo talan y se ve así despejado, ya no está el árbol. Pues ese es el vacío natural que hemos sentido con mi suegro, de entender que era un hombre que caminó con Dios, que era en el temor de Dios y que se convierte en una barrera de protección para la familia. Entonces, el cuándo es inmediatamente. Chicos, no pierdan el tiempo. Queridos jóvenes, jóvenes pequeños, bueno, vamos a hablar aquí de jóvenes readultos y jóvenes rejóvenes. Entonces, los jóvenes rejóvenes, re chiquitos son los niños. Les hablo a todos de parte del Señor. Por favor, no pierdan el tiempo. No desperdicien su vida en lo que no aprovechan. No se vayan tras las vanidades que no les va a aprovechar nada y no se conviertan en idiotas útiles de un sistema que los quiere utilizar para sacarles lo mejor de su vitalidad y lo mejor de sus años y después tirarlos como un empaque desechable en esta sociedad. No lo hagan, por favor. El tiempo es ya, queridos jóvenes. Por eso, piensen bien con quién se relacionan, piensen bien de qué se alimentan, piensen bien cuáles son los círculos en los cuales ustedes comienzan a forjar este propósito de ser hombres y mujeres que hacen buenas obras, aplicando los principios de Dios y aprovechando los días de su vida que son muy, pero muy efímeros, pasan demasiado rápido. Vamos a responder a la pregunta, entonces, ¿con qué? Si el Señor me dice ¿para qué? Para buenas obras, me dice ¿cómo? Escuchando y aplicando sus principios, me dice ¿cuándo? Ya mismo. Entonces, ¿cuáles son los recursos que el Señor me da? Y vamos a Eclesiastés capítulo 2 y nos ubicamos en los versículos 24 al 26. Eclesiastés 2, versículos 24 al 26. Escuche muy bien. Vamos a responder a la pregunta ¿con qué? Dice la palabra, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre ¿en qué? En su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Escuche el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría, ciencia y ¿qué? Y gozo. Queridos jóvenes, una promesa gigante. Queridos jóvenes adultos, readultos, megadultos, chiquiadultos, aquí hay una promesa de bendición. Si nosotros podemos entender que nuestra vida está en función de Dios y que aplicamos sus principios y que tememos a Dios y lo tenemos en cuenta en todo lo que hacemos, su vida va a ser no una esclavitud, sino un gozo completo. Usted va a trabajar con gozo, usted va a comer, usted va a disfrutar, usted se va a gozar, así pase cosas difíciles, las va a disfrutar. ¿Dónde está la antítesis de un estudio o un trabajo cuando no está en la voluntad de Dios? Las personas no pueden comer, no tienen tiempo ni para dormir, andan estresadas, andan vueltas nada, no gozan de lo que trabajan, nunca pueden disfrutar y comer con alegría el fruto de todo su trabajo. Viven completamente esclavizadas. A mí la Biblia me dice otra forma diferente de trabajar. Y mire qué bello el Señor, que a pesar que en Génesis, cuando vino la maldición del pecado y el Señor dijo, con sudor comerás, ¿cierto? De la tierra, comerás con el sudor de tu frente. Dios en Cristo nos permite trabajar y vivir diferente. Y hay redención en la parte del trabajo.
Entonces yo le digo, querido estudiante, querido trabajador, si usted está en un rol donde está esclavo, donde ni puede compartir con nadie, donde vive amargado, donde no le alcanza la plata o tiene mucha pero ni tiene tiempo para disfrutarla, donde no puede comer y tener espacios de libertad y no se puede gozar, pues le digo que no estamos haciendo las cosas en los principios de Dios. Creo que no estaremos escuchando al Señor como debe ser. Dios no quiere esclavos en el trabajo. Si para mí el Señor me dice que todo lo demás es añadidura, ¿cierto? La parte económica, la parte del conocimiento, la parte de todo, que lo principal es la relación con Él, pues yo estoy haciendo las cosas al revés en mi vida. Si yo estoy viviendo un ritmo de vida de esclavitud y necesito decirle, Señor, estoy haciendo mal la prioridad de mi vida. Señor, creo que no te estoy escuchando en lo que estoy haciendo. Y estoy diciendo, sea el trabajo que usted esté desarrollando. A mí la palabra me dice, porque el hombre que le agrada. Yo lo invierto para el otro lado, porque esto, si no lo interpretamos bien, podría decir, bueno, es que Dios le agrada a Alejandra, pero a Silvana no. O sea, como que Dios es allá elige como muy parcialmente. La palabra me dice que con fe yo puedo agradar a Dios. Hebreos 11 me dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces contestemos ahora Eclesiastés con el complemento de Hebreos capítulo 11. Y yo podría decir acá, el hombre que confía en Dios, ¿cierto? Lo va a agradar. O el hombre que a Dios agrada es aquel que en él que confía. Yo tuve experiencias académicas y laborales donde viví los dos escenarios. El escenario donde yo hago las cosas a mi manera, en mis fuerzas, independiente de Dios, autosuficiente, y me encontré matado, me encontré esclavizado, me encontré vuelto a nada, con resultados así de chiquiticos. Resultados así de chiquiticos. Y dañando a los que están a mi lado, hiriendo al que está al otro lado, dañándome a mí mismo y enfermándome. Pero cuando empiezo a entender que la confianza en Dios me permite fluir y que cuando yo confío en Dios soy mucho más productivo que cuando me voy en mi autosuficiencia, experimenté el otro escenario. Y el otro escenario es que pude trabajar con mucha paz, con libertad y con mayor impacto en los esfuerzos que yo hiciera sin estar esclavo de lo que yo pensaba que era. Yo fui, no sé si yo les he contado varias veces, yo fui un compulsivo esclavo del trabajo. Compulsivo. Es decir, para mí el trabajo lo era todo. Y yo me enfermaba y yo no cumplía las incapacidades porque yo decía, no, es que hay que trabajar, es que si yo cumplo una incapacidad se descuadra todo, es que la empresa se cae, es que un nivel que yo digo, Padre, perdona tanta autosuficiencia y tanto orgullo de mi corazón. Si usted, querido joven, querido trabajador, logra primeramente enfocarse en el Señor, aprender los principios del reino, va a trabajar mucho más suave, con mayor libertad, y Dios promete que le va a dar sabiduría, que le va a dar ciencia y que le va a dar gozo. Coja Proverbios y mire lo que trae la sabiduría. ¿Qué le trae a usted la sabiduría? Proverbios dice cualquier cantidad de cosas que trae la sabiduría. Trae riquezas, trae honra, trae paz, trae libertad, trae fortaleza. Y si el Señor a mí me dice que si lo que voy a consagrar hoy lo hago con los recursos que Él me da y no con mi suficiencia, pues sencillamente voy a poder comer, beber y caminar descansado en esta vida. Esa es la forma de poderlo hacer. Les hago otra ilustración. Si usted sale por allí donde están haciendo la vía nueva, usted va a ver unas máquinas gigantes que se llaman retroexcavadoras.
Usted con una retroexcavadora en 5 segundos, aplicando leyes de la física, está haciendo lo que 10 hombres podrían estar haciendo en 3 o 4 horas con una herramienta artesanal. Conectemos la ilustración a lo espiritual. Usted, aplicando y escuchando los principios de Dios, en muy poquito tiempo va a ser muchísimo más, con menos esfuerzo, que lo que usted podrá hacer con su vida, con sus herramientas y su escaso conocimiento artesanal, natural, o lo que usted aprenda de toda la parte, digamos, cultural, natural, humana, apartada de Dios. Usted le preguntará a un operario una retroexcavadora, y usted tiene que hacer mucha fuerza cuando esa pala llega y coge toda esa tierra. Es una palanquita, eso es algo hidráulico ahí que hasta un bebé podría levantar todas esas toneladas. Un bebé. Entonces mire cómo nosotros como iglesia a veces no impactamos porque estamos trabajando es en nuestros principios, en nuestros recursos y en nuestra autosuficiencia. Vamos a ser mucho más trascendentales en el estudio, en el trabajo, en el ministerio, si yo escucho a Dios. Si yo respondo la primera pregunta, ¿para qué? Es para buenas obras. ¿Cómo? Es escuchando y aprendiendo los principios de Dios. ¿Cuándo? Es ya, no postergando. ¿Y con qué? Con la sabiduría, con la ciencia, con el gozo y con la libertad que el Señor me da. Entonces, no sé si usted está animado a consagrarle su semestre al Señor. Es muy lindo hacer esto. Esto no es tradición. Y yo espero que los bisnietos de Mary, un día cuando consagren el semestre, no lo hagan por tradición y digan, no, es que por allá mi tatarabuela Mary iba a la iglesia y consagraban siempre que comenzaban el semestre, consagraban las cosas para el Señor y hay que hacerlas, sino que nosotros podamos transmitir eso como una experiencia de fondo de lo que realmente significa lo que vamos a hacer. Y no lo haga por agüero, no vamos a hacer nada de por agüero en esta mañana. Vamos a hacer es una relación de intimidad con el Señor, entendiendo la conclusión de todo este discurso, y me fascina esta conclusión del discurso en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Los contextualizo rápidamente. Eclesiastés es un soliloquio de Salomón viendo el sinsentido de la vida. Y usted leyendo Eclesiastés puede resumir toda su vida y tomar una decisión sin matarse toda la vida. Es encontrar el sentido de la vida en 12 capítulos. Él probó riqueza, probó poder, probó fama, probó trabajo, probó descanso, probó absolutamente todo. Y a todo no le encontró sabor. Todo lo encontró insípido. Yo quiero que piense qué cosas usted en su vida hizo y que disfrutó y que se metió y le dedicó y después no le halló ni el mayor sentido y usted dice, ¿cómo me tiré todo este tiempo de mi vida? ¿Cómo desperdicié tanto tiempo con estas amistades, con este trabajo sin sentido, con estas conexiones que nunca me aportaron nada, con este celular, con estas redes sociales, con tantas cosas que invertimos? La conclusión, y dice Salomón ahí claramente, el fin de todo el discurso es este. Escuche muy bien. Usted va a consagrar un semestre de esfuerzo, de trabajo, amanecer, anochecer, estudiar, exámenes, coger bus, levantarse, salir, etc. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Escucha a Dios. Confía en Dios. Refúgiate en Dios. Fortalécete en Dios. Inspírate en Dios. Busca el consejo en Dios. Vive para Dios. Usa los recursos que Dios te da. Aprende lo que Dios te da.
todo eso le estoy estirando lo que más puedo, esa palabrita, teme a Dios. Ahí está encerrado todo eso, temor de Dios. Guarda sus mandamientos, aplica sus principios. No haga tontamente las cosas. No se deje llevar por sus impulsos naturales. No se deje controlar por las emociones. No haga lo que culturalmente le enseñaron. No repita las tradiciones familiares. No haga las cosas sin convicción, sin entender el porqué. Atiende, guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. Ningún filósofo logró llegar a esta conclusión que Salomón hizo. Y todavía hay filosofías que dicen, ¿cuál es el sentido de la humanidad? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es yo por qué nací? ¿Por qué existo? Y si usted en este momento tiene ese cuestionamiento, pero ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Pero por qué estoy esclavizado en esto? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no entiendo? Aquí está la conclusión del por qué sí. Podría salir de eso o el por qué está metido en eso. ¿Ok? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y hay recompensa? Claro que hay recompensa. Versículo número 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, nada, absolutamente nada de lo que hagamos va a quedar sin retribución, sea bueno o sea malo. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pregunta es, ¿tiene sentido hacer las cosas bien? ¿Tiene retribución responder estas preguntas? El para qué, para buenas obras, el cómo, alineándome y escuchando y entendiendo y aprendiendo los principios que Dios me dio para que no me estutane, para que no ande magullado, para que no ande frustrado, para que no me abusen, para que no me roben, para que yo tampoco abuse, para que yo no atropelle ni sea atropellado. ¿Tiene sentido hacerlo en el momento oportuno cuando Dios dice cuándo? Que es ahora que tengo vida y salud. ¿Y con qué? Con toda la libertad con que Cristo me libertó, la libertad de poder vivir para Dios, pues tiene sentido, porque lo que hagamos va a tener retribución de parte de Dios, va a tener retribución aquí en la tierra, queridos, porque todo lo que el hombre sembrare, de todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Gálatas 6, 7, Dani. Gálatas 6, 7, gracias, hijo. Gálatas 6, 7, de todo, no dice de algunas cositas. No dice, va a recoger solo de lo bueno que siembre, o va a recoger solo de lo malo. Dice, de todo lo que sembremos, de eso vamos a cosechar. ¿Qué hemos estado sembrando hasta hoy? ¿Y cuáles son nuestras cosechas? Y ahora que vamos a consagrar el semestre, ¿qué vamos a sembrar? ¿Y qué cosecharemos? ¿Usted quiere una vida diferente? Empiece a sembrar diferente. Empiece a enfocarse en el Señor. Oremos, querida iglesia, y mientras escuchamos la música de fondo, cada uno tenga una meditación con el Señor, con su Biblia abierta o sus notas o lo que le quedó ahí en la mente. Dios está hablando. Dios es tan bello. Oiga, querida iglesia, es que escuchar las verdades de Dios costó la vida de Cristo en la cruz. Usted y yo no entenderíamos, nunca podríamos interpretar la palabra de Dios si Cristo no hubiese muerto en la cruz, para que usted y yo tuviéramos vida espiritual. Dios quiere sacarnos de asolamientos. Dios quiere sacarnos de esclavitudes. Dios quiere evitarnos dolores de cabeza. Dios quiere que usted no desperdicie su vida. Dios quiere ponerlo en alto. Es cierto, eso sí es bíblico, que Dios lo quiere poner en alto, que Dios quiere que usted no pase esta vida desapercibida y anónimamente. Dios quiere que usted afecte todo donde Dios lo ponga, para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Cómo estás impactando? ¿Estás impactando o no estás impactando? ¿O eres una persona anónima, temerosa, tímida, que ni siquiera la gente la percibe cuando está ahí en ese lugar? ¿O eres una persona que estás afectando negativamente el lugar donde estás? Con peleas, con disgustos, con mal ambiente, con chisme, con contiendas. Respondamos esa pregunta. ¿Yo cómo estoy afectando mi contexto con lo que hago, con lo que pienso? Pero también preguntémonos delante del Señor hoy: Señor, ¿será que mi estudio, será que mi trabajo, será que mi ministerio lo estoy desarrollando contestando correctamente las preguntas? ¿O será que yo hago las cosas porque hay que hacerlas, porque todo el mundo las hace? ¿Será que el cómo mío será mi manera? ¿Será como la tradición me lo está enseñando, como todo el mundo lo hace? ¿Será que lo estoy haciendo a destiempo? ¿Será que estoy aplazando cosas y decisiones en mi vida que no puedo seguir aplazando más? ¿Y será que estoy usando solo mis recursos? Y te estoy diciendo: Señor, tú allá y yo acá. Señor, solo dame vida, que yo me sé defender. Queridos, muchas veces ser virtuoso se nos convierte en la trampa más grande y peligrosa de la vida, porque empezamos a usar las capacidades y las virtudes sin la conexión con el Señor, y ahí sí somos unos virtuosos desastrosos, porque es como si le entregaran a usted un gran vehículo sofisticado de gran potencia y no lo sabes conducir. ¿No sería bueno en esta mañana humillarnos delante de nuestro Dios? ¿No sería una oportunidad de decirle: Señor, estoy comenzando un semestre y no me lo quiero dañar, no quiero dañar a nadie, quiero florecer, quiero fructificar? Si es así, yo lo invito a que se coloque en pie. Tome ese símbolo que usted trajo. Si no lo trajo, si se le olvidó, no se preocupe. ¿Qué utiliza usted en su trabajo? Si usted está en el ministerio, coja la Biblia. Si usted es estudiante, coja un esfero. O si trajo sus 5 materias ya que va a utilizar este semestre, no sé qué trajo. En último caso, ponga la mano sobre su corazón y pueda decirle: Señor, aquí traigo todo lo que es mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y mientras escuchamos la música, yo lo invito a que cada uno tenga un diálogo personal con Dios. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Todos acá tenemos asignaciones, todos. Asignaciones académicas. Usted va a comenzar un semestre, usted va a comenzar una carrera. Usted está prosiguiendo unos estudios. Usted va a seguir atendiendo un hogar, atendiendo unos hijos. Usted firma un contrato de trabajo, usted está asistiendo a un trabajo. Yo quiero que cada uno fluya de manera muy personal y cada uno le va a consagrar eso al Señor con ese corazón humillado. Señor, que sea para buenas obras, que sea para bien, que sea como tú dices, no como yo creo. Que no aplace las cosas, que las haga oportunas y que las haga con la libertad con que Cristo me ha libertado. Padre, aquí está tu iglesia hablando contigo. Aquí está, Señor, la intimidad que tú buscaste cuando Cristo murió en la cruz por cada uno de ellos para hacerlos tus hijos. Aquí hay una conexión espíritu a espíritu de cada vida. Aquí no estamos hablando en comunidad, aquí estamos hablando personal e íntimamente contigo. Y Señor, te estamos abriendo nuestro corazón. Te estamos contando nuestras frustraciones, te estamos contando lo que no entendemos, te estamos diciendo, Señor, lo que no hemos podido, te estamos expresando, Señor, la inconformidad que tenemos porque quizás nos sentimos atrapados en un trabajo, esclavizados en un estudio,
nos vemos estresados, nos vemos agotados, fatigados, enfermos. Padre, aquí está tu pueblo hablando contigo, aquí hay intimidad, aquí hay, Señor, sanidad, porque en la medida que tu pueblo habla, tu paz viene, Señor. Yo te pido iluminación, ilumina las mentes, Padre, ilumina en este momento cada corazón, ilumina, Señor, todo lo que necesita ser iluminado. Tantas cosas que no entendemos, se nos pasa la vida haciendo las cosas al revés y no comprendemos, caemos siempre en el mismo hueco, vivimos esclavos, Señor, muchas veces de círculos viciosos que no podemos soltar. Y qué desperdicio de gracia, porque a libertad tú nos llamaste, Señor, porque a libertad tú nos llamaste, de las tinieblas a tu luz admirable. Nos llamaste para mostrar las grandezas del Creador de este universo. Tenemos el privilegio que a través de nuestras vidas y capacidades y quehacer cotidiano podemos magnificar, mostrar, predicar la grandeza de tu bondad. Cada vez que aplicamos un principio bíblico, te estamos honrando y diciendo: tú eres más inteligente que nosotros. La forma tuya es la correcta, no la que nosotros aprendimos. Padre, por favor, te pido, Señor, que tomes estas oraciones, estas consagraciones, estos símbolos, Señor, que tu pueblo ha traído en esta mañana, Señor, para presentarlos delante de ti. Y te pido, Señor Dios, que por el amor inmenso con que tú amas cada vida que está aquí presente, tú prosperes ese estudio, prosperes ese trabajo, prosperes ese llamado, prosperes ese ministerio, y este pueblo fructifique, se multiplique, señoree y honre la grandeza de tu maravilla, Señor, de tu gloria, donde tú los lleves, Señor. Padre, que sometan a sus enemigos bajo sus pies. Padre, que no se dejen esclavizar de nada, Dios de los cielos. Que ejerzan la autoridad que tú les has dado como embajadores tuyos aquí en la tierra. Señor, que donde estas vidas van y pisan sus pies, el lugar sea afectado de manera contrastiva, mi amado Dios. Esa bendición pido, Señor, y con esta oración te consagramos y abrimos, Señor, hoy en esta bendición todos estos proyectos laborales y académicos, para que tu buena voluntad sea manifestada en cada vida, Señor. Te damos gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén y amén. Muchas gracias, denle un aplauso grande al Señor y aquí podemos cerrar la grabación. Un abrazo grande para todos. Yo creo que escuchemos esta canción. Ahí está Isa en la canción.